Una esfera alienígena con extraños símbolos acaba de estrellarse en los desiertos de Nuevo México, y lo que los científicos han descubierto en su interior podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la vida extraterrestre. El 23 de octubre del 2024, a las 3 de la madrugada, los habitantes del pequeño pueblo de Roswell despertaron con un estruendo que muchos describieron como el rugido de 1000 aviones atravesando el cielo. Las ventanas temblaron, los perros comenzaron a aullar y el silencio del desierto se rompió de una manera que nadie había experimentado antes. María González, una enfermera que trabajaba el turno nocturno en el hospital local, fue una de las primeras testigos. Desde la ventana de la planta alta, vio una luz azulada que se desplazaba a gran velocidad por el horizonte. Dejando tras de sí una estela brillante que iluminó las montañas durante varios segundos, la luz parecía moverse de forma errática, zigzagueando como si estuviera fuera de control, antes de desaparecer súbitamente tras una colina a unos 15 kilómetros del pueblo. Lo que María y los demás testigos no sabían en ese momento era que acababan de presenciar algo que desafiaría todas las explicaciones convencionales. Durante las siguientes horas, los teléfonos del departamento del sheriff no pararon de sonar. Docenas de personas reportaban haber visto la misteriosa luz, y algunos incluso aseguraban haber sentido una extraña vibración que parecía provenir del suelo. El sheriff James Patterson, un hombre escéptico por naturaleza que había servido en la comunidad durante más de 20 años, decidió investigar personalmente los reportes. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Patterson y su adjunto tomaron el vehículo oficial y se dirigieron hacia la zona donde múltiples testigos habían visto desaparecer la luz. El paisaje del desierto de Nuevo México es conocido por su belleza austera y sus formaciones rocosas únicas. Cactus dispersos y arbustos resistentes a la sequía se extienden hasta donde alcanza la vista, interrumpidos ocasionalmente por formaciones rocosas que se alzan como centinelas silenciosos. Pero esa mañana, algo había alterado la monotonía del paisaje desértico. A medida que se acercaban al área donde los testigos habían visto desaparecer la luz, Patterson notó algo extraño en el terreno. La arena del desierto, normalmente de un color beige uniforme, mostraba un patrón circular de aproximadamente 30 metros de diámetro, donde parecía haber sido cristalizada. Los granos de arena habían adoptado un brillo vítreo, como si hubieran sido sometidos a una temperatura extremadamente alta durante un breve periodo de tiempo. En el centro de este círculo cristalizado se encontraba lo que cambiaría todo una esfera perfecta de aproximadamente 2 metros de diámetro, de un material que parecía metalizado pero que reflejaba la luz de una manera completamente antinatural. Su superficie no era lisa como cabría esperar, sino que estaba cubierta de símbolos grabados que formaban patrones complejos y aparentemente organizados. Patterson había visto muchas cosas extrañas durante sus años de servicio, desde meteoritos hasta restos de experimentos militares clasificados, pero nunca algo que le produjera la sensación de estar ante algo completamente ajeno a este mundo. La esfera no emanaba calor a pesar de la evidente alta temperatura que había cristalizado la arena a su alrededor, y su superficie permanecía fría al tacto. Los símbolos que cubrían la esfera eran lo más desconcertante. No se parecían a ningún sistema de escritura conocido. Algunos recordaban vagamente a jeroglíficos, otros parecían matemáticos, y algunos más sugerían representaciones de objetos o conceptos completamente desconocidos. Los grabados no parecían haber sido hechos con herramientas convencionales, más bien daban la impresión de haber sido formados molecularmente, como si el material mismo hubiera sido reorganizado para crear los patrones. Siguiendo los protocolos establecidos, Patterson contactó inmediatamente con las autoridades federales. En cuestión de horas, el sitio fue acordonado y comenzó a llenarse de vehículos gubernamentales, científicos del Instituto Nacional de Investigación Aeroespacial, especialistas en materiales del Laboratorio Nacional de Los Álamos y equipos de investigación de universidades prestigiosas convergieron en el pequeño pueblo de Roswell. La doctora Elena Vargas, una astrofísica de la Universidad de Nuevo México especializada en materiales extraterrestres, fue una de las primeras científicas en examinar la esfera. Sus primeras observaciones la dejaron completamente perpleja. El material del que estaba compuesta la esfera no coincidía con ningún elemento conocido en la tabla periódica, y su estructura cristalina desafiaba las leyes físicas que ella conocía. Los análisis espectrográficos iniciales revelaron que la esfera contenía elementos que no deberían poder existir de forma estable en las condiciones terrestres. Más intrigante aún era el hecho de que la superficie de la esfera parecía absorber ciertas frecuencias de radiación electromagnética mientras reflejaba otras de manera selectiva, creando un patrón de emisión que algunos investigadores comenzaron a sospechar que podría ser intencional.
Durante los primeros 3 días de investigación, los científicos se centraron en documentar exhaustivamente cada símbolo presente en la superficie de la esfera. Utilizando fotografía de alta resolución y escaneo tridimensional, crearon un mapa detallado de todos los grabados. Lo que descubrieron fue sorprendente. Los símbolos no estaban distribuidos aleatoriamente, sino que seguían patrones matemáticos complejos que sugerían un nivel de organización y propósito. El Dr. Michael Chun, un especialista en criptografía de la Agencia de Seguridad Nacional que había sido llamado para analizar los símbolos, notó algo extraordinario. Algunos de los patrones parecían corresponder a secuencias matemáticas conocidas, la secuencia de Fibonacci, números primos y constantes físicas universales como pi y la constante de Planck. Esto sugería que quien había creado estos símbolos tenía un conocimiento profundo de las matemáticas universales. Pero lo más impactante estaba aún por llegar. El cuarto día de investigación, mientras los científicos realizaban pruebas de resonancia magnética en la esfera, algo inesperado sucedió. A las 2 de la tarde, cuando el equipo de investigación ajustaba los parámetros del escáner, la esfera comenzó a emitir una luz tenue desde el interior de los símbolos grabados. La luz no era visible al ojo humano en el espectro normal, pero los instrumentos detectaron una emisión en frecuencias específicas del espectro electromagnético. La doctora Vargas describió el fenómeno como si la esfera estuviera despertando en respuesta a los campos magnéticos del equipo de investigación. Los símbolos se iluminaban en secuencias específicas, creando patrones que cambiaban cada pocos minutos. Los investigadores se dieron cuenta rápidamente de que no estaban observando un fenómeno aleatorio. Las secuencias de iluminación seguían un patrón lógico, como si la esfera estuviera intentando comunicar información específica. El Dr. Chun y su equipo comenzaron a trabajar incansablemente para decodificar lo que parecía ser un mensaje complejo codificado en luz y símbolos. Durante las siguientes 72 horas, el equipo de criptógrafos trabajó en turnos continuos, utilizando supercomputadoras para analizar los patrones de iluminación. Gradualmente comenzaron a emerger estructuras recognoscibles. Algunas secuencias parecían representar coordenadas celestiales, otras sugerían fórmulas químicas de compuestos desconocidos, y unas pocas parecían ser diagramas de estructuras que podrían ser tecnológicas. El séptimo día de investigación trajo el descubrimiento más extraordinario hasta la fecha. Mientras analizaban una secuencia particularmente compleja de símbolos iluminados, el equipo se dio cuenta de que no estaban viendo solo información abstracta. Los patrones describían detalladamente la estructura del sistema solar, incluyendo las órbitas planetarias con una precisión que superaba la de muchos de sus propios instrumentos astronómicos, pero había algo más en esta representación del sistema solar que dejó a los científicos completamente atónitos. Los símbolos no solo mostraban los planetas conocidos y sus lunas, sino que también indicaban la presencia de objetos que la astronomía terrestre aún no había detectado. Pequeños asteroides en el cinturón de Kuiper, lunas menores de los planetas exteriores, y lo que parecían ser estructuras artificiales en ubicaciones específicas del espacio. La doctora Vargas contactó inmediatamente con observatorios astronómicos alrededor del mundo para verificar algunas de las predicciones hechas por los símbolos de la esfera. Los resultados fueron escalofriantes. Telescopios dirigidos hacia las coordenadas específicas indicadas por los símbolos efectivamente detectaron objetos que no habían sido catalogados previamente. Uno de estos objetos, ubicado en la órbita de Júpiter, mostraba características que desafiaban toda explicación convencional. Su firma espectral no coincidía con ningún material conocido del sistema solar, y su forma geométrica perfecta sugería fuertemente un origen artificial. Los astrónomos que lo observaron describieron el objeto como claramente no natural y posiblemente tecnológico. Mientras los descubrimientos astronómicos sacudían a la comunidad científica, el equipo en Roswell continuaba decodificando más información de la esfera. Los símbolos revelaron diagramas de lo que parecía ser tecnología avanzada en sistemas de propulsión que utilizaban principios físicos, que apenas comenzaban a ser comprendidos por la ciencia terrestre, métodos de manipulación de la materia a nivel cuántico y lo que parecían ser planos para la construcción de dispositivos con propósitos desconocidos. El Dr. Chun hizo un descubrimiento que envió ondas de shock a través de todo el equipo de investigación. Una sección particular de símbolos no describía tecnología o información astronómica, sino que parecía ser un registro histórico. Los patrones sugerían una cronología que abarcaba millones de años, describiendo eventos que podrían interpretarse como la evolución de la vida en múltiples mundos. En este registro aparecía la Tierra, representada por símbolos que claramente indicaban su posición en el sistema solar y sus características únicas, pero la representación de la Tierra no estaba aislada. Formaba
formaba parte de una red más amplia que incluía docenas de otros mundos, todos aparentemente conectados de alguna manera que los científicos aún no podían comprender completamente. La información sugería que la Tierra había sido observada y posiblemente visitada durante periodos extensos de tiempo geológico. Algunos símbolos parecían correlacionarse con eventos de extinción masiva conocidos en la historia terrestre, mientras que otros coincidían con periodos de rápida evolución y diversificación de especies. El 10º día de investigación trajo quizás el descubrimiento más perturbador. Enterrada profundamente en las capas de información codificada en los símbolos, el equipo encontró lo que parecía ser una advertencia. Los patrones describían un evento cósmico futuro que podría tener consecuencias devastadoras para múltiples sistemas estelares, incluyendo el nuestro. La advertencia no especificaba exactamente qué tipo de evento se avecinaba, pero los símbolos sugerían algo relacionado con la actividad de una estrella cercana que podría afectar dramáticamente las condiciones de vida en los planetas de su sistema. Las implicaciones eran aterradoras así, la interpretación era correcta. La esfera podría ser un mensaje de advertencia enviado por una civilización avanzada que había detectado una amenaza cósmica inminente. Los científicos se enfrentaban ahora a un dilema ético y práctico. La información contenida en la esfera era claramente de origen extraterrestre y contenía conocimientos que podrían revolucionar la comprensión humana del universo, pero también incluía advertencias sobre eventos que podrían requerir preparativos que estaban completamente fuera del alcance de la tecnología terrestre actual. La doctora Vargas y su equipo decidieron que necesitaban más tiempo para verificar y comprender completamente la información antes de hacer cualquier anuncio público. Sin embargo, la noticia del descubrimiento había comenzado a filtrarse a través de canales no oficiales, y rumores sobre el artefacto de Roswell comenzaron a circular en comunidades científicas y círculos de entusiastas de los ovnis. Mientras tanto, la esfera continuaba revelando nuevos niveles de información. Los símbolos parecían responder a diferentes tipos de estímulos electromagnéticos, revelando capas adicionales de datos cada vez que los investigadores modificaban los parámetros de sus instrumentos. Era como si la esfera fuera una biblioteca tridimensional de información que requería las llaves correctas para acceder a diferentes secciones de datos. Una de estas nuevas capas de información contenía lo que parecían ser mapas estelares detallados que mostraban rutas a través del espacio interestelar. Los mapas incluían información sobre campos gravitacionales, zonas de radiación peligrosa y lo que podrían ser estaciones o puestos de avanzada distribuidos a lo largo de estas rutas cósmicas. Los científicos comenzaron a darse cuenta de que la esfera no era simplemente un mensaje o una advertencia, sino posiblemente una especie de manual de navegación para una red de civilizaciones que se extendía a través de múltiples sistemas estelares. La implicación era extraordinaria. La humanidad podría haber recibido accidentalmente acceso a un sistema de comunicación e información intergaláctico. El análisis de los materiales de la esfera también continuaba revelando propiedades extraordinarias. El metal del que estaba compuesta mostraba características de autorreparación, reorganizando su estructura cristalina cuando era dañado. También parecía capaz de almacenar y liberar energía de maneras que desafiaban la comprensión actual de la física de materiales. Más intrigante aún era el hecho de que pequeñas muestras del material, cuando eran expuestas a campos electromagnéticos específicos, comenzaban a replicar algunos de los patrones de símbolos encontrados en la esfera principal. Era como si el material mismo fuera capaz de almacenar y transmitir información a nivel molecular. Los experimentos con estas muestras llevaron a un descubrimiento inesperado. El material parecía responder a los patrones de ondas cerebrales humanas, específicamente a estados de concentración profunda y meditación. Cuando los investigadores se acercaban a las muestras mientras estaban en estos estados mentales, los símbolos se iluminaban con mayor intensidad y revelaban patrones adicionales. Este descubrimiento sugería que la esfera podría haber sido diseñada para interactuar directamente con formas de vida conscientes, utilizando algún tipo de interface biológica que los científicos apenas comenzaban a comprender. La posibilidad de que la esfera fuera capaz de leer e interactuar con la conciencia humana habría posibilidades tanto emocionantes como inquietantes. Imagina que la humanidad acaba de recibir una llamada telefónica del espacio profundo, pero en lugar de una voz, es un objeto misterioso que guarda secretos capaces de cambiar nuestra comprensión del universo para siempre. En los últimos días del mes de octubre del 2024, algo extraordinario sucedió en el desierto de Nuevo México que ha mantenido en vilo a la comunidad científica mundial.
mundial. Lo que comenzó como una noche tranquila en el pequeño pueblo de Roswell se convirtió en el epicentro de uno de los descubrimientos más fascinantes de la historia moderna. Pero antes de adentrarnos en los detalles más impactantes, necesitamos entender el contexto. Durante décadas, los científicos han buscado señales de vida inteligente en el universo. Hemos enviado ondas de radio al espacio, construido telescopios cada vez más potentes y analizado miles de planetas distantes. Sin embargo, nunca habíamos recibido una respuesta tan directa y tangible como la que llegó esa madrugada de octubre. La primera pista de que algo excepcional estaba ocurriendo llegó a través de los sentidos más básicos. Los residentes de Roswell no necesitaron instrumentos científicos sofisticados para darse cuenta de que algo había alterado la tranquilidad de su pequeña comunidad. El ruido fue ensordecedor, descrito por muchos como si cientos de aviones militares hubieran atravesado el cielo simultáneamente. Lo que más llamó la atención de los primeros testigos no fue solo el sonido, sino la luz que acompañó al fenómeno. Una luminosidad azulada que cortaba la oscuridad del desierto con una intensidad nunca antes vista en la zona. Esta luz no se comportaba como un meteorito convencional. Su trayectoria era errática, impredecible, como si estuviera siendo controlada por algún tipo de inteligencia. El sheriff local, un hombre práctico acostumbrado a lidiar con reportes de ovnis que generalmente resultaban ser explicables, se encontró esta vez ante algo completamente diferente. El sitio del impacto mostraba características que desafiaban toda lógica. La arena del desierto había sido transformada en una superficie cristalizada perfectamente circular, como si una fuente de calor extremo hubiera actuado durante un periodo muy breve pero intenso. En el centro de esta marca circular yacía el objeto que cambiaría todo una esfera de aproximadamente 2 metros de diámetro, compuesta de un material que no se parecía a nada conocido en la Tierra. Su superficie estaba completamente cubierta de símbolos grabados con una precisión que sugería el uso de tecnología avanzada. Estos símbolos no eran decorativos, formaban patrones complejos que claramente tenían un propósito específico. Los primeros análisis científicos revelaron propiedades desconcertantes. La esfera no emitía calor, a pesar de haber generado temperaturas suficientes para cristalizar la arena a su alrededor. Su superficie permanecía fría al tacto, y el material del que estaba compuesta no coincidía con ningún elemento conocido en nuestra tabla periódica. Era como si estuviéramos examinando materia procedente de un mundo con leyes físicas completamente diferentes. Pero lo verdaderamente extraordinario comenzó cuando los científicos empezaron a interactuar con el objeto. La esfera no era simplemente un pedazo de metal extraño, era algo mucho más sofisticado. Cuando fue expuesta a campos electromagnéticos específicos, comenzó a mostrar signos de actividad. Los símbolos grabados en su superficie comenzaron a iluminarse desde el interior, creando patrones de luz que cambiaban de manera sistemática. Los investigadores se dieron cuenta rápidamente de que estos patrones luminosos no eran aleatorios. Seguían secuencias lógicas que sugerían fuertemente algún tipo de comunicación intencional. Era como si la esfera hubiera estado esperando el tipo correcto de estímulo para despertarse y comenzar a transmitir información. El equipo de criptógrafos que fue llamado para analizar estos patrones hizo descubrimientos que los dejaron completamente asombrados. Entre los símbolos iluminados, encontraron representaciones de conceptos matemáticos universales, la secuencia de Fibonacci, números primos y constantes físicas como pi. Esto sugería que quienquiera que hubiera creado la esfera tenía un conocimiento profundo de las matemáticas que gobiernan el universo. Pero había mucho más que matemáticas en la información codificada. Los símbolos también contenían lo que parecían ser mapas estelares extraordinariamente detallados. Estos mapas mostraban no solo las constelaciones que conocemos, sino también objetos celestiales que nuestros telescopios aún no habían detectado. Cuando los astrónomos dirigieron sus instrumentos hacia las coordenadas indicadas por estos mapas, efectivamente encontraron los objetos predichos. Uno de estos objetos, localizado en la órbita de Júpiter, mostró características que desafiaron toda explicación convencional. Su forma geométrica perfecta y su composición material claramente artificial sugirieron que no era un fenómeno natural. Los astrónomos que lo estudiaron no pudieron llegar a otra conclusión. Estaban observando algo construido por una inteligencia no terrestre. La esfera también contenía información histórica que resultó ser igualmente perturbadora. Los símbolos describían una cronología que abarcaba millones de años, incluyendo eventos que parecían corresponder con periodos específicos de la historia de la Tierra. Algunos de estos eventos coincidían con extinciones masivas conocidas, mientras que otros se alineaban con periodos de evolución acelerada de especies terrestres. La implicación era clara pero difícil de aceptar. Nuestro planeta había sido observado durante extensos periodos de tiempo geológico por una inteligencia extraterrestre. La Tierra no estaba sola en el universo.
y además había estado bajo algún tipo de vigilancia o monitoreo durante mucho más tiempo del que nadie había imaginado. Quizás el descubrimiento más inquietante fue una sección de símbolos que parecía ser una advertencia sobre eventos futuros. Los patrones describían algo relacionado con la actividad de una estrella cercana que podría afectar dramáticamente las condiciones de vida en múltiples sistemas planetarios, incluyéndola en nuestro. La esfera parecía ser, entre otras cosas, un mensaje de alerta sobre una amenaza cósmica que se aproxima. Los experimentos más recientes han revelado que el material de la esfera posee propiedades aún más extraordinarias. Es capaz de autorrepararse cuando es dañado, reorganizando su estructura cristalina de manera autónoma. También puede almacenar y liberar energía utilizando principios que van más allá de nuestra comprensión actual de la física de materiales, pero tal vez lo más fascinante de todo es que la esfera parece capaz de interactuar directamente con la conciencia humana. Cuando los investigadores se acercan al objeto en estados de concentración profunda, los símbolos responden con mayor intensidad, revelando capas adicionales de información. Es como si hubiera sido diseñada específicamente para comunicarse con formas de vida conscientes e inteligentes. Esta capacidad de interface directa con la mente humana sugiere que la esfera no es simplemente un dispositivo de almacenamiento de información, sino algo mucho más sofisticado. Podría ser una especie de embajador tecnológico diseñado para establecer comunicación con civilizaciones que hayan alcanzado un cierto nivel de desarrollo científico. Los científicos ahora se enfrentan a preguntas que van mucho más allá de la simple confirmación de vida extraterrestre. Si la información contenida en la esfera es precisa, la humanidad acaba de ganar acceso a una red de comunicación que conecta múltiples civilizaciones a través del espacio interestelar. Somos aparentemente miembros de una comunidad cósmica mucho más amplia de lo que jamás habíamos imaginado. Las implicaciones de estos descubrimientos van desde lo puramente científico hasta lo filosófico y espiritual. No solo hemos confirmado que no estamos solos en el universo, sino que hemos descubierto que formamos parte de un sistema de civilizaciones interconectadas, que ha existido durante millones de años. La pregunta ya no es si existe vida inteligente en el universo, sino cuál será nuestro papel en esta vasta comunidad cósmica que acabamos de descubrir. El pequeño pueblo de Roswell, famoso por décadas de teorías sobre ovnis, se ha convertido ahora en el lugar donde la humanidad finalmente recibió una respuesta definitiva del cosmos. Y esa respuesta ha resultado ser mucho más compleja, fascinante y transformadora de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. La esfera de Nuevo México no es solo evidencia de vida extraterrestre, es una invitación a unirse a algo mucho más grande que nosotros mismos. La humanidad acaba de descubrir que el universo está mucho más lleno de vida e inteligencia de lo que jamás soñamos. Y nosotros acabamos de recibir nuestro primer mensaje oficial de bienvenida.